otro sin igual. Eres el pan de vida que sana hoy tu alma herida. Cristo es el camino, eres la única verdad. Varón de dolores que salvó la humanidad. No hay nadie como él, ni se podrá levantar. Es él, es el caballero de la cruz, el campeón. Ese es mi Jesús. No hay nadie como él, ni se podrá levantar. Es el caballero de la cruz, el campeón. Ese es mi Jesús. Rosa de Sarón, la más bella para mí. Luz radiante como el sol, la oscuridad, la estrella de Jacob. Es el hermoso por doquier, sus besos son de lo mejor, sus ojos bellos son. No hay nadie como él. Tengo una visión así lo vi, decía ven a mí. Satán te quiere destruir y yo pelearé hoy por ti. En una visión así lo vi, decía ven a mí. Satán te quiere destruir y yo pelearé hoy por ti. Cristo es la respuesta a tu necesidad. Si vienes hoy a Él, Él cambiará todo tu ser. Las heridas que tú llevas, ven y deja tu carga hoy a Él. Óyelo, no sufras y no llores más. Cristo te quiere ayudar. En una visión así lo vi, y me decía, hijo, ven a mí. Satán te quiere destruir, y yo pelearé hoy por ti. En una visión así lo vi, y me decía, hijo mío, ven a mí. Satanás te quiere destruir, y yo pelearé hoy por ti. En una visión así lo vi, así yo vi a Jesús, y me decía, hijo, ven a mí. Satán te quiere destruir, y yo pelearé hoy por ti, por ti. En una visión así lo vi, y me decía, ven a mí. Satanás te quiere destruir, pero yo Cristo pelearé hoy por ti. ¡Aleluya! Gloria a Dios, Cristo vive, Cristo reina, y a su nombre gloria. Alabanzas a Cristo Jesús. Te adoramos, Jehová. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios. Bueno, damos una cordial bienvenida a cada cual y cada una de las personas, los amigos, las amigas, los hermanos, las hermanas que nos puedan estar escuchando en esta su programación Reparando Portillo todos los lunes a las 3 de la tarde, hora de Virginia,
y a las 2 de la tarde, hora de Luisiana. Damos un beso y un abrazo santo a el pastor Francisco Guzmán, a su amada esposa Brenda Liz Parrilla, la hermana Milecha, la iglesia allá en Baton Rouge, Luisiana, en Sigen Lane, Monte de Santidad, Ciudad de la Verdad. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos puedan estar escuchando por las diferentes plataformas, la 1690M, en sus automóviles, en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Le enviamos un beso y un abrazo santo a todos ustedes que fielmente siguen la sintonía todos los lunes a las 3 de la tarde, hora de Virginia, 2 de la tarde, hora de Luisiana. Hoy queremos finalizar con el tema que habíamos comenzado el lunes pasado. Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo antes posible, lo más que podamos, para la gloria y la honra de su nombre. Para aquellos, ¿verdad?, que no han escuchado el tema de la semana pasada, el tema de la semana pasada claramente se tituló y se titula hoy también: les ruego que se fijen, parte número 2. Yo quiero hacer también una aclaración antes de comenzar, ¿verdad?, con la palabra, y es que la semana pasada creo que no me di a entender claramente. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial para la gloria y la honra de tu nombre. No me di a entender como quise, a lo mejor darme a entender, y yo no quise que nadie me malinterpretara, y voy a corregir algo por si acaso no me di a entender de la manera correcta, no lo dije de la manera correcta, mejor dicho, si no me expresé de la manera correcta. Yo dije claramente, ¿verdad?, hablando sobre la ley, que estas personas trataban de seguir la ley al pie de la letra. Y lo que yo quise decir con eso es que la ley, escucha bien esto, porque tenemos que entender que el origen de la ley fue Dios mismo. Dice la palabra de Dios que Dios la entregó a Moisés escrita con el dedo de sus manos. Si no me equivoco, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice claramente que y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Escúchalo bien. El sábado, señal entre Jehová e Israel. Escucha bien eso. El sábado, señal entre Jehová e Israel. Pero en ese capítulo 31, versículo 18, dice que él dio a Moisés, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él. ¿Quién acabó de hablar con él? Jehová. En el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y yo quiero que entiendan que lo que quise dar a entender es claramente que la ley, la naturaleza de la ley no es gracia. ¿Ve? Eso es lo que te quise dar a entender, que la naturaleza de la ley no es gracia. La ley es lo que nos lleva a reconocer la muerte por el pecado. La ley es la que nos lleva a reconocer lo que es el pecado. Y que por la debilidad de nuestra carne nosotros no somos capaces de llevar a cabo esto. Que nosotros no somos capaces de cumplir con toda la ley como lo hizo Cristo. Entonces por eso necesitamos gracia, un favor inmerecido, algo que no nos merecemos, algo que nosotros nos ayude a alcanzar la gloria de Dios. Nosotros fuimos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y si es cumpliendo la ley, jamás y nunca vamos a llegar a la salvación de vuestras almas. Porque la salvación de vuestras almas, en la ley te decía, haz esto y vivirás. Eso es muerte. Porque si no lo haces, mueres. Fallas en una, mueres. Fallas en todas. Pero entonces la gracia de Dios, que es el favor de Dios para con el hombre, que aunque el hombre no se lo merece, cuando el hombre pone su mirada en Cristo, su confianza en Cristo, Cristo dice que claramente el castigo de vuestra paz fue sobre él. El castigo, ¿verdad?, de la paz que usted y yo hoy experimentamos estando en Cristo. Cristo fue el que recibió el castigo de esa paz que usted y yo hoy disfrutamos. Si usted es un hermano en la fe, si usted es un hijo de Dios, adoptado, redimido por la sangre de Cristo. Eso es lo que yo te quise entender. No te quise entender porque la ley es santa, lo dice claramente. La ley es buena, la ley es... Mira, dice claramente aquí que la ley, la naturaleza de la ley, número 1, no es gracia. Número 2, es santa, es justa, buena y espiritual. Número 3, es una unidad.
Número 4, los efectos de la ley. Declara culpable a todos los hombres. No justifica a nadie, no puede impartir justicia ni vida. ¿Cómo que no puede impartir justicia ni vida? Bueno, cuando usted va a Gálatas, capítulo 3, versículo 21, dice claramente lo siguiente, mira, y vamos a comenzar ahora, no te preocupes, vamos a terminar esta programación hoy con el favor de Dios. Pero escucha lo que dice Gálatas 3:21. Gálatas 3:21 dice claramente lo siguiente: mi alma te adora, Jehová, glorifícate, Espíritu de Dios. Dice, y el mediador, vamos a empezar el 19, el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está haciendo una pregunta. En Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, de los pecados, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice, luego la ley es contraria, haciendo otra pregunta, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, punto y coma, porque si la ley dada pudiera vivificar, escucha bien, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Por eso es que dice que Jesucristo es espíritu vivificante. Adán era alma viviente. Usted y yo somos, pero Cristo es espíritu vivificante. Si la ley, ahí te dice capítulo 3, versículo 21, luego, haciendo una pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Hace la pregunta, él mismo la contesta, punto y coma, porque si la ley dada pudiera vivificar, si pudiera vivificar, entonces la justicia verdaderamente, si pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Repito, más la Escritura, y ahí dice la Escritura con E mayúscula, porque le está hablando de la autoridad de la palabra de Dios que ha sido puesta sobre todas las cosas. Su nombre y su palabra están puestos sobre todas las cosas. Está puesto sobre tu palabra, sobre mi palabra. Está puesto sobre el presidente, los gobernadores, sobre los reyes de sobre los que están en los tronos de este mundo caído. Dice que Dios está sobre todas las cosas. Dice claramente, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, la promesa ¿que es por qué, hermano Jole? Que es por la fe en Jesucristo. ¿Es por la ley? No, es por la fe en Jesucristo. Fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Éramos confinados, escúchalo bien, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira los misterios que le da a conocer Dios a Pablo. Escucha bien esto. Para aquellos que tiran a Pablo a un lado, tiran a Jesucristo a un lado, ya no mencionan ni el nombre de Cristo, ahora es todo Abba, Padre, 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 Papá, esto, lo otro. No, me escucha bien esto. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Escúchalo bien, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayo, si no me equivoco, lo que nos ha instruido, Un ayo es, en este caso, en este sentido, si no me equivoco, y corríjame por favor, que si no me falla la mente, alguien que nos instruye. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, punto y coma, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Escúchalo bien. Es lo que te quiero decir. O sea, quizás no me expliqué bien y no quiero darme a entender como que ustedes no me entendieron. Quiero culparme a mí mismo de no haberme expresado quizás correctamente y también entendiendo que hay personas de otros países, ¿verdad? Hemos dicho palabras a veces en la radio y me han llamado personas de Honduras. Mira, tal palabra significa, pero discúlpenme, tendría que aprender todos los idiomas internacionales para saber qué palabra en qué país significa esto y significa lo otro, ¿verdad? Pero quiero que entiendan claramente que no quise dar a entender
que la ley, o sea, que la palabra de Dios no hay que seguirla. La palabra completa de Dios es santa. La palabra de Dios completamente santa. Nosotros seguimos estas escrituras, pero hay cosas que quedaron abolidas. Esto es lo que quise dar a entender. Cristo abolió con un montón de cosas que ya eran requisitos antes, pero ya no lo son. Entonces ahora, ¿cuál es el requisito? El requisito es fe en Cristo. ¿Qué es fe? Es creer. ¿Qué es creer? Es aceptar algo. ¿Qué es aceptar algo? Bueno, que tú escuchaste en la palabra de Dios, que eso es fe. Fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la escritura de Dios, no por la palabra mía. Y dice, versículo 22, capítulo 3 de Gálatas, dice, más la escritura con E mayúscula. ¿Ves? Te está hablando de una persona, te está hablando del poder, de la autoridad de la escritura sagrada, de las santas escrituras. Lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y al matador. La ley es santa, la ley es buena. Escúchalo bien, mira, voy a volverte a repetir eso, a ver si podemos volver aquí un momentito. Escucha bien. La ley no puede impartir justicia ni vida. Y te lo acabo de leer. Gálatas 3:21, te leí el 19, te leí desde el 19 hasta el 25. Escúchalo bien. Luego dice claramente que hace que las ofensas abunden. Eso es lo que hace la ley. Que las ofensas abunden, porque dice claramente, dice el versículo 17, el capítulo 20 de Éxodo, que está hablando de la ley, de los 10 mandamientos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué dijo Pablo? Dijo que no hubiese sabido lo que era codicia, si no lo hubiese leído, no lo hubiese estudiado en la palabra de Dios, la escritura. O sea que él sabía, él supo lo que era la codicia, él llegó a entender lo que era el pecado, lo que le desagrada a Dios por medio de lo que Dios escribió en la palabra del Señor. Y esto sigue siendo pecado, codiciar sigue siendo pecado. Espíritu Santo de Dios, alabanza al que vive. Luego, ¿qué es lo que te dice? Escúchalo bien. Hace que las ofensas abunden. ¿Ok? Sirvió como tutor hasta Cristo. ¿Ves lo que te dije? Sirvió como tutor hasta Cristo. Y vamos a salir de esa duda un momentito aquí. Y vamos a ir un momento a ese versículo. Vamos a buscar eso en esta traducción para ver si podríamos aclarar ese versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial. Recuerden que pueden dejar su petición de oración escrita en las diferentes plataformas, en la página personal. Acuérdate que ayer ya pasó. Hoy es el día de salvación, mañana no se te promete nada. Así que hoy es el día que tú tienes que correr a los brazos de Cristo. Él te ha estado buscando, te ha estado llamando. Deja de ignorar la voz del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mi alma matadora, siento un poco de feedback, no sé si en el headphone Alabanza a ti, Jehová. Ok, aquí está. Mi alma matadora. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mi alma matadora, Jehová. Vamos a ver si podemos leer esto un poquitito más. Ok. Dice claramente, Gálatas capítulo 3, versículo 24, nueva traducción viviente. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. ¿Ves? Estaba en lo correcto. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Punto y coma. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Escúchalo bien. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Delante de Dios, aquel que ha nacido de la fe en Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo. Escúchalo bien, delante de Dios no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Cristo pidió en Juan capítulo 17? Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Escúchalo bien, que son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Dios, de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Al matador, a Jehová. Entonces, eso quería aclarar eso porque yo sé que eso no sonó, hasta a mí mismo no me sonó como que me expliqué bien o que me expresé de la manera
que hubiese querido expresarme para que no hubiesen malentendido y no empezaran a hablar, ¿verdad? Que si Jorge se extravió. No, hermano, seguimos aquí anclados en esta verdad. Esta es la verdad que me hizo libre, esta es la verdad que te va a hacer libre, esta es la única verdad que te puede enseñar el camino, cómo vivirlo, cómo agradar a Dios, cómo agradar a los hombres, ser aprobado por los hombres, cómo agradar a Dios en todo lo que tú haces. Si tú quieres la aprobación de los hombres, tú tienes que seguir la palabra de Dios, Y muchas de las veces somos desaprobados porque muchas veces, y yo entiendo que todo ser humano no somos perfectos, pero el problema es que cuando lo que nos sale de nuestra boca no está alineado con lo que hay adentro de nosotros, a nosotros nos cuesta escuchar a alguien, o nos cuesta como que se turba uno de repente. Y por eso es que Jesucristo en muchas ocasiones dice: no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. No te turbes, Marta, turbada y afanada estás, no te turbes. Hay cosas que llegan a la vida que tú ves, que tú experimentas y te como que tienden a turbar a uno, como que quieren turbar a uno, ¿me entienden? En el camino. Pero todo esto es necesario que acontezca, que tú lo experimentes, que yo lo experimente, que lo vivamos. ¿Por qué? Porque esto lo que nos está haciendo es, Cristo nos está moldeando exactamente a su imagen y a su semejanza, porque Cristo tuvo que atravesar todo esto. Entonces, si vamos a ser imitadores de Cristo, no vamos a pasar por lo mismo que Cristo pasó. No vamos a pasar por los rechazos, no vamos a pasar por las traiciones, no vamos a pasar por los fariseos, por los escribas, no vamos a pasar por los hipócritas, no vamos a pasar por aquellos que todo lo que enseñan es religiosidad por fuera, pero no te enseñan a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No vas a pasar por aquellos que todo el tiempo están ahí, pero no te enseñan a cómo salir de ese ahí. Ese es el problema. La iglesia es una iglesia de poder, y la iglesia está supuesta a no solamente predicarte la palabra, sino que también a darte la salida de ese callejón sin salida en el cual tú te encuentras. ¿Ves? Por eso es que Pablo dijo: yo voy a conocer si ustedes son pura palabra o ustedes son poder de Dios. Mira, para la gloria de Dios, ayer testificaron que había una persona que se estaba orando por esa persona, y esa persona testificó que él sentía que iba a desmayar. Es el poder de Dios, Es el poder de Dios, es la iglesia de Dios. Y aquí no se lo atribuimos a nadie, es la iglesia de Dios en conjunto, todos unánimes, juntos, clamando para que esa vida fuera libertada, para que esa vida fuera restaurada, para que esa vida, los yugos del diablo se pudrieran. Espíritu Santo de Dios, un hombre que con 62 huesos rotos, lo declararon muerto, le leyeron sus derechos, desahuciado por la ciencia, le dijeron claramente: aquí están tus derechos. No, pero descendió Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? No, usted no se va de aquí todavía. Aquí hay trabajo que hacer. Yo tengo una obra contigo. Y ese hombre está de pie. Cuando ese hombre a mí me cuenta su testimonio, hace como un año atrás o menos de un año atrás, yo dije: no, lo que hizo Dios conmigo no es nada. ¿Me entiendes? Lo que Dios te bendiga, Titi. Lo que Dios hizo conmigo no es nada. ¿Entiendes? 62 huesos rotos. Un hombre que ha estado, yo no sé, mira mi hermano, cuando yo veo a ese hombre vivo y de pie, desahuciado, el hígado lo tenía, bueno, yo creo que el hígado de ganso se quedó corto al lado de ese hombre. ¿Sabes qué es eso? Que te pegue un 18-wheeler, un camión, una traila de esos lagartijos grandes que andan en los highways, y te pegue y por poco te mate y te rompa, yo no sé, 62 huesos, mi hermano. Cuente los huesos que tiene el cuerpo, que te rompan 62 huesos, que te declaren ya de desahucio porque tu hígado está fastidiado, pero Cristo diga: no, eso es lo que dice la ciencia y eso es lo que dice el hombre, pero la última palabra la tengo yo. Es como mismo yo testificaba: yo estaba supuesto a estar muerto, yo no estaba supuesto a estar aquí, pero es la gracia de Dios en mí, no soy yo, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí, es la gracia de Dios en mí. Pablo lo dijo: no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Entonces nosotros tenemos que entender que somos seres humanos puestos en esta tierra con un propósito, ¿verdad? El propósito no es solamente comer, vivir, dormir, ganar, Espíritu Santo de Dios, relajarse, pachanguear, disfrutar el mundo. No, el propósito primordial es ganar vidas para Cristo, testificarles a los demás lo que Cristo ha hecho contigo, lo que Cristo ha hecho conmigo, porque Cristo es una puerta. Entonces lo ha hecho usted a imagen y semejanza para que usted también sea una pequeña puerta por la cual las personas puedan encontrar el camino hacia Cristo, que es la puerta, que es el camino hacia la vida. Y alma atadora, pero a veces estamos tan afanados en nuestras cosas, en lo que yo quiero. Esto se trata de mí, no, esto no se trata de mí, esto se trata de aquel que me salvó a mí. Espíritu Santo de Dios, alabanza a ti, Jehová. Entonces vamos a tocar estos puntos, son las 3:24, porque si sigo y no terminamos. Vamos aquí a terminar con esta programación. Fíjate en los que causan divisiones. Ahora bien, escucha bien, porque quiero comenzar
no sé si yo me había quedado aquí o había tocado estos puntos, pero quiero que entienda algo. Mira, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6. Y quiero que escuches esto rapidito porque dice la palabra del Señor. Que en este libro de Corintios dice que el amor no hace nada indebido. Cuando usted va al primer libro de Corintios capítulo 13 versículo 6 dice que no se goza de la injusticia. ¿Qué no se goza de la injusticia? El amor. ¿Qué es el amor? Es el mayor de los dones. Dice que si yo puedo tener todos los dones, yo puedo ser, mira, maravillas, entregar mi vida, quemar mi cuerpo, dar todas mis pertenencias a los pobres. Ahora, dice claramente, puedo hablar lengua, puedo tener profecía, puedo ser dadivoso, pero dice, si no tengo amor, si usted no tiene amor, si yo no tengo amor, dice, no somos nada. O sea, nada vale en este camino, la lengua, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, nada vale si la raíz mía de hacer las cosas no es por el amor a Dios y por el amor al prójimo. De nada vale. Si no tengo amor, dice claramente que en el versículo 6 él no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice claramente que él no hace nada indebido. Espíritu Santo de Dios, cuando usted va a 1 Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Espíritu Santo de Dios. Dice claramente que no hace nada indebido en el capítulo 5, en el versículo 5, y no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Mira los puntos que te está hablando ahí. No hace nada indebido. Entonces, cuando yo te estaba hablando la semana pasada, yo te estaba hablando claramente que tuvieras cuidado con las personas que es presunciosas. Porque una persona presunciosa, si no me equivoco, tengo el significado aquí. Una persona presunciosa es una persona, escúchalo bien, es una persona que muestra vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades, ¿ok? Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios. Una de las palabras similares a esto es suposición, conjetura, sospecha, escúchalo bien. Pero presunción es una vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades, ¿eh? Entonces, yo te leí claramente el segundo libro de Juan, el segundo libro de Juan, en el versículo 9, si no me equivoco. Yo te leí claramente la palabra del Señor la semana pasada. Mi alma te adora y te alaba, Jehová. Espíritu Santo de Dios, ayúdame aquí, Jehová. Mi alma te adora, Jehová. Ok, segunda de Juan, versículo 9. Te leí claramente la palabra, en las notas. Dice claramente que para usted y yo poder crecer en la piedad, te dije claramente que la verdad debe estar siempre presente y activa en la vida de cada cristiano. Y te dije claramente que esto requiere un corazón que pueda distinguir el error y rechazarlo. El estudio de la palabra, la oración, la meditación y sobre todo el Espíritu Santo son los medios a través de los cuales un creyente recibe o rechaza cualquier doctrina. Guarda tu corazón y tu mente con gran cuidado. Ahora bien, cuídate, porque ese versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, punto y coma, pero, punto y coma, más. Ahí no dice pero ni más, pero yo lo añadí, vamos a leerlo como es. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, punto y coma. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y entonces, por eso es que te hablo de la palabra presunción, porque usted y yo nos tenemos que cuidar de los que actúan con presunción y hacen cosas que Dios no les ha ordenado. ¿Ah? Tú sabes cuántas personas hoy en día en el camino, en la iglesia, han sacado el Espíritu Santo de Dios de las iglesias. Él no es el que rige, Él no es el que manda. El Espíritu Santo de Dios no es el que tiene parte ni suerte. No es el que tiene la última palabra, no es el hombre, ¿eh? Es el hombre. Y eso es lamentable, porque lo he visto con mis propios ojos. He visto cómo personas han hablado claramente con sus líderes, les han explicado la situación, lo que Dios les ha estado pidiendo y qué es lo que hacen. No, si tú no haces como yo hago, no te acepto. Si tú no haces como yo hago, te cierro las puertas. ¿Ah? Con todo y eso, es para que tú veas que la persona pudo haber estado 1, 2, 3 años
ahí sirviendo, ahí al lado de esa persona, al lado de esos líderes, lo que usted diga, estamos aquí presentes, para aquí, para allá. Dios le pide algo a la persona lo comparte con su líder y el líder ¿qué hace? Le cierra la puerta. ¿Ah? Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los hombres? ¿Ves? No, porque mis estándares son que yo hago esto y tú lo tienes que hacer. ¿Ah? Mis estándares son que yo no cojo vacaciones, usted tampoco puede coger vacaciones. No, mi hermano. Esos son los estándares de hombres, dogmas de hombres, enseñanzas de hombres que quieren ponerlos al nivel de la palabra de Dios. Alabanza al que vive. No, mi hermano. Y por eso es que muchas veces tienen que acontecer cosas en las diferentes congregaciones, porque si no, entonces no hubiera unión, no nos amaríamos, no nos uniríamos, no nos buscaríamos. ¿Ah? Si Dios no nos diese 4 azotazos con el COVID, 4 azotazos con yo no sé qué más, a ver si nos buscamos, a ver si nos amamos, a ver si de alguna manera u otra pues reflejamos el amor de Dios. Y dejamos las niñerías, dejamos la chabacanería, dejamos de actuar como los corintios, Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que busca Dios. ¿Ah? Que predicarle y predicarle. Comiencen a amarse ustedes ahí en la iglesia. Comiencen a hacer la voluntad de Dios. Comiencen a ustedes a amarse los unos a los otros. Para eso los tengo ahí, para que pasen el examen. Para eso los tengo ahí, para que se amen con sus diferencias, para que se amen como ustedes tienen diferentes tipos de caracteres, todos son cabezones, cabeciduros, ámense, exhórtense para que su corazón no se endurezca. No, mi hermano, aquí no, esto es así, punto y se acabó. Yo soy la máxima autoridad. No, la máxima autoridad se llama Cristo Jesús y la palabra de Dios. No hay más nada. Y alma te adora a Jehová. Por eso es que yo te dije claramente que cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Eh? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Espíritu Santo de Dios, comprende que esto es tan malo como hacer las cosas que Dios ha prohibido. Por eso te leí en el versículo 9, te dije claramente: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cuídate de los que actúan con presunción y hacen cosas que Dios no les ha ordenado. Comprendamos que esto es tan malo como hacer las cosas que Dios ha prohibido. No codiciará. Eso es tan malo como hacer las cosas que Dios ha prohibido. Mi alma te adora y te alaba, Jehová. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que usted entienda? Que son cualidades que usted y yo tenemos que observar. Que son cualidades que usted y yo tenemos que hacer. Esta persona está haciendo esto bajo la palabra. Este es el orden de la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Porque si hay cosas que comienzan a levantarte sospechas porque usted sabe palabra, pues entonces usted no es un ingenuo. Usted tiene conocimiento. Un ingenuo es aquel que no sospecha nada porque no sabe nada. Porque no estudia la palabra, no tiene intimidad con Dios y le dicen 4 patrañas y dicen amén. O mejor dicen amén. Dicen como los cabros. ¿Por qué? Porque no estudian. Entonces tú le puedes tirar cualquier cosa y ellos se la creen. Pero ya cuando usted tiene conocimiento de la palabra, dice: esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Un hombre que me dijo: aquí no hay amor de Dios. ¿Qué es eso? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es que esto? Es triste. Es triste. Pero ¿qué vamos a hacer? No nos podemos desanimar, porque eso es lo que busca el diablo, que tú te desanimes. Desánimo. Es una de las armas que busca, que usa el enemigo para pegarle duro al creyente y se aparte del camino, le eche la culpa a Cristo y diga: no voy más. No, porque Cristo no tiene la culpa. Al revés, Cristo fue el que pagó por tu culpa. Cristo fue el que pagó por mi culpa. Entonces, queremos que entendamos eso, porque el amor verdadero de Dios no hace nada indebido. Entonces, te dije claramente la vez pasada que las divisiones son disensiones. Las disensiones es una oposición o contrariedad de varios sujetos en los pareceres o en los propósitos. Escúchalo bien. Divisiones son disensiones. Disensiones es una oposición o contrariedad de varios sujetos en los pareceres o en los propósitos. Entonces, si no estamos en el mismo propósito de Dios, que es recoger. Cristo lo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O recogemos con Dios. Cuando usted recoge algo, usted lo levanta. Pero cuando usted desparrama, usted lo suelta, se cae. Y exactamente así es que van a ser las almas. Unas van a ser recogidas para arriba y otras van a ser ¿qué? Hacia abajo. El que no es conmigo es contra mí.
el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué dijo Cristo? Ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Lucas capítulo 9, versículo 55, versículo 56. Yo vine a salvar las almas para que fuesen salvas. ¿De qué espíritu ustedes son? ¿Ah? Entonces, ¿qué hacían ellos? Muchos y eso era hablándole a los discípulos, que querían mandar a bajar de rayos, centellas del cielo, que fuego del cielo y que los consumiera. No, es que Cristo no vino a eso. Cristo lo pudo haber hecho claramente, pero Él vino a ofrecerles que misericordia, verdad, amor. Vino a salvarlos, a rescatarlos. No vino a vencer el mal con el mal, Él vino a vencer el mal con el bien. Así fue como Él ganó la batalla. Él no tomó la venganza en sus manos, la dejó en las manos de su Padre. Él vino a demostrarnos cómo hacer las cosas. En ningún momento viste a Jesucristo defendiéndose. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de divisiones en un punto de vista figurativamente hablando, hablamos de contienda, de riñas, de alteración. Y dice que el hombre de Dios no puede ser contencioso. Entonces, palabras disimilares a estas: desacuerdo, disconformidad. Y estas son las cosas que muchas veces se ven, estas dinámicas se ven, ¿verdad? Y por eso es que Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes se fijen en lo que causan. Fíjate, míralo, obsérvalo. Este es el carácter de estas personas. Obsérvalo bien. Entonces dice que las palabras similares a estas, desacuerdo o disconformidad. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en el libro de Amós, si no me equivoco? ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? No, si yo no estoy de acuerdo con la palabra del Señor, yo no estoy de acuerdo con lo que Cristo me está diciendo, ¿cómo puedo yo andar con el Señor? Cuando Dios quería que yo dejara mi trabajo y me fuese a hacer otra cosa, ¿cómo yo iba a poder experimentar lo que Dios quería hacer si yo no iba a estar de acuerdo con lo que Dios me estaba pidiendo? Si yo no estaba de acuerdo a despegarme, despojarme, a soltar por la causa de Cristo $100,000 al año, sin saber cuántos rayos iba a ganar, ¿cómo rayos iba a andar yo con Cristo? ¿Cómo iba a experimentar yo la gloria de Dios? ¿Cómo iba a experimentar? Y no estamos hablando de glorias pasadas solamente, hablamos de glorias ahora mismo, que estamos viendo la gloria de Dios, que estamos viendo milagros tras milagros, el Espíritu Santo de Dios moviéndose. Es la gloria de Dios, pues cuando usted se mueve en fe. Un hombre que estaba pidiendo en 30 minutos, clamamos por el teléfono y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El Señor movió las cosas y en 30 minutos ese hombre recibió la respuesta que estaba esperando de 2 meses. Otra situación que pasó con un hermano también, con una licencia. Espíritu Santo de Dios, fui testigo de esto también. Estuvimos orando, él, su esposa, la iglesia. Y no es ni de mi iglesia, mi hermano, no se congrega ni con nosotros, pero es hermano en la fe, porque te lo leí cuando arrancamos, que somos uno. La iglesia es una, ¿me entiendes? Es una la iglesia. Y el matador a Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Este hombre tuvo un problema y mira, mi hermano, no nos explicamos ni cómo ese hombre sacó la licencia. No nos explicamos, hermano. Cuando tengo a un cubano también de otro lugar que estamos tratando con él, con la embajada de Cuba, a ver, lo ayudamos con, no puede sacar el ID, ni un ID puede sacar ese hombre. Entonces, pero vemos eso, vemos otras cosas, vemos la mano de Dios, vemos sanidades, mi madre sanada, yo sanado, mi esposa sanada, mis hijos sanados, todos nos golpeó el COVID de un cantazo, vemos la mano de Dios, vemos la gloria de Dios, mi madre ¿verdad? Con sus achaques de edad, esto, lo otro, que muchas personas quizás con los achaques que ella tenía, quizás se lo hubiese, pero Dios tuvo misericordia, Lo seguimos viendo y la gente testificando, oye, pero qué rápido ustedes, como si nada les hubiese pasado. Mi esposo le dio fiebre 14 días corridos, pácata, y no le bajaba. Eso es lo que hace Dios. Esa es la gloria de Dios. Mi alma te adora y te alaba Jehová. Entonces, ¿qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 19? Es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Salmos capítulo 119, versículo 113 al 128, si no me equivoco, el Señor dice claramente que Él aborrece a los hombres hipócritas. ¿De quién yo te estaba hablando ayer? De los fariseos, de los escribas, que ellos iban haciendo por el mundo entero un prosélito, o sea, iban haciendo un fariseo, y cuando terminaban de hacer un fariseo, terminaban de hacer un molde como el de ellos, lo hacían 2 veces más reo, más candidato para el infierno que cuando habían comenzado, o sea, que ellos mismos. ¿Sabe qué es eso?
que usted sea 2 veces candidato para el infierno, 2 veces, usted tiene dos chances. No tienes una chance, tienes 2 chances de entrar. O sea, de ahí que entras porque entras. Mi alma te adora, Jehová. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Escucha, también te habla de los saduceos, la palabra te habla de los saduceos. Los saduceos, ¿qué es lo que hacían los saduceos? Ellos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Anás y su yerno Caifás eran saduceos, responsables del enjuiciamiento y sentencia de Jesucristo y de la primera persecución a los cristianos. Escucha bien eso. Anás y su yerno Caifás. Y por favor, los teólogos, cualquiera que tenga más información de Anás y Caifás, ayúdenme si estoy en lo incorrecto. Ustedes pueden ayudarme, no nos sentimos mal. Amén. Estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Pero los saduceos negaban la inmortalidad del alma. Y si hay algo que es inmortal es tu alma. Este cuerpo es mortal, que se tiene que vestir de qué? Este cuerpo corruptible, si no me equivoco en la palabra, se tiene que vestir de incorruptibilidad. ¿Ves? Tiene que haber una transformación. Pero tu alma, mi alma, es inmortal. No muere. Esa es eterna. Tanto el que va para arriba, hacia el reino de Dios, hacia el cielo, hacia el paraíso, como el que va hacia abajo, hacia el Seol, hacia el infierno, ambos son eternos. Tanto el que sube para arriba como el que desciende para abajo, el alma es eterna. Entonces los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Mira qué cosa. Entonces si no hay resurrección, entonces ¿qué rayo estamos haciendo aquí? ¿Me entiendes? Come y bebe que mañana moriremos. Mi alma te adora, Jehová. Entonces, cuando nosotros hablamos de los fariseos, también hablamos, y te estoy dando diferentes ejemplos, ¿verdad? De enseñanzas, de enseñanzas que van en contra de la doctrina de Cristo. Y los fariseos, ellos tenían apariencia de rectos en lo externo, pero en lo interno no lo eran. Esa gente no estaban alineados. Y cuando tú vas a primera el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice claramente la palabra del Señor. Ni oramos hoy, pero para la gloria de Dios vamos a terminar. Espíritu Santo, no se crean, oramos ya, pero no en la programación. Aprovechando bien el tiempo para la gloria de Dios. Ayúdanos aquí. Dice, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice también, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Una vez más, Espíritu con letra mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios, a la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre 1, Dios Hijo 2, Dios Espíritu Santo 3, la tercera persona. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, eso te está hablando de acomodando lo espiritual a lo espiritual, te está hablando de yo me uno. Yo me uno. Eso te está hablando de amoldar. Entonces, lamentablemente, la apariencia externa de ellos no estaba unida con la interna. El molde no machaba. Lo de afuera no machaba con la de adentro. Y por eso es que muchas veces hacemos blasfemar el nombre de Dios, porque lo que sale de nuestra boca, lo que la gente ve por lo de afuera, no machea con lo que ya hemos visto que sale de nuestro adentro. Nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, cómo tratamos a las personas. Si de verdad tenemos amor por las almas o no lo tenemos. Entonces, lo que sale de la boca mía y lo que sale de que es lo que dice la palabra, Mateo 23, si no me equivoco. Vamos a ver, Mateo 23, si no me equivoco, Espíritu Santo de Dios. Si no me equivoco, es Mateo 23, y dice claramente en Mateo 23 que haced todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Si no me equivoco, eso es lo que dice esa palabra. Y alma te adora, Jehová. Espíritu Santo de Dios, alabanzas a ti, Jehová. Y lo tenía aquí, mi alma te adora. Y no vamos a entrar aquí en todos estos versículos, porque ahí claramente hablamos de eso también el domingo. Ayer, si no me equivoco, de la condenación que Dios, ¿verdad?, estaba, Jesucristo mismo estaba profiriendo en contra de ellos, los fariseos y los escribas. Pero dice claramente que estas personas, los fariseos, tenían apariencias de recto, pero en lo interno no lo eran. Entonces, cuando usted va y mira lo que es la ley es muerte. Haz esto y vivirás.
Mas, sin embargo, nosotros ahora estamos en la gracia, y la gracia es vida. ¿Ves? ¿Ves la situación de esto? La ley es muerte, pero la gracia es vida. ¿Ves? Por la ley yo pude entender, ¿verdad?, que estoy destinado a la muerte. ¿Ves? Por la ley yo pude entender lo que Cristo le revela a Pablo por medio de las epístolas, por medio de sus cartas. He podido entender todas estas cosas. No es que la vamos a abrogar, no es que pero lamentablemente, vuelvo y me explico, hay cosas que ya lamentablemente, como guardar el sábado, como pues, los animales inmundos, como hay cosas, los sacrificios que había que traer, la ofrenda de paz. El libro de Levítico trata de todas estas cosas. Pues lamentablemente el que lo quiera hacer, pues no sé, vaya allá a la carnicería, pues, pida 2 o 3 palomas y vaya, encienda el altar, leña bien encendida, espatarre los animales por la mitad, píquelos como lo decía la palabra del Señor y póngalos a encender ahí en el fuego de Dios, en el altar de Dios. Si usted es feliz con eso, hágalo. Pero ya Cristo hizo un sacrificio. ¿Ves por qué no hay que hacer esas cosas ya? ¿Ves por qué ya no hay que buscar un becerro? ¿Ves por qué ya no hay que buscar una vaca, un toro, un carnero? ¿Ves por qué ya no hay que buscar un cordero? Porque el cordero inmolado ya fue dado una vez y por todas, Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que queremos recalcar aquí. Queremos recalcar que hay gente que quieren alcanzar algo por algo que ellos van a hacer o están haciendo o piensan que porque son buenos van a alcanzar la vida eterna. Y por bueno que usted sea, si usted no se arrepiente y se convierte de sus malos caminos y acepta el don de Dios, el regalo de Dios que fue Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, si usted no lo acepta como el Señor y Salvador de su vida, si usted no le permite que Él lo transforme, que Él lo guíe, que Él lo conduzca, si usted no le permite que Él sea el ancla de su alma, que Él sea el obispo de su alma, usted no va a ir para ningún lado. Por más bueno que usted sea, usted puede ser Madre Calcuta y hacer todo el bien que usted quiera hacer. Pero si usted no tiene a Cristo, usted no se ha arrepentido, usted no se ha convertido, usted no ha dejado de practicar el pecado, usted no ha dejado la vieja criatura atrás, usted no ha querido renunciar al mundo, divorciarse del mundo, usted no ha querido romper ese matrimonio que usted tiene con este mundo, con el diablo y con la carne. Ay, Dios mío, yo no sé qué va a hacer. ¿Qué Dios va a tener que hacer para salvarlo a usted o para salvarla a usted? Yo no sé. Porque mi papá fue uno que todos creímos que se lo había llevado el diablo. Pero no se lo llevó. Eso fue lo que dijo Dios. 3 veces confirmado. Yo me lo llevé. Y cuando tú pones el rompecabezas junto, estaba agonizando. Lo tiraron, le pegaron, hicieron con él, deshicieron con él. Estaba agonizando. Estuvo 2 semanas agonizando en un pastizal, Puente Blanco, Cataño. ¿Qué pasó? Miró hacia los montes, miró hacia arriba, alzó sus ojos a los cielos, dijo: ¿de dónde viene mi socorro? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó allí? Quizás ahí se le apareció Jesucristo ahí mismo en ese monte. ¿Quién sabe cómo Dios lo salvó? Yo no lo sé, algún día conoceré si Dios le place. Mi alma matadora, pero con que yo lo vea, así mismo como se vio Moisés, así mismo como se vio Jesucristo, así mismo como se vio Elías, si no me equivoco, Espíritu Santo de Dios, así mismo como ellos se vieron en el monte de la transfiguración, así mismo lo tendré que ver, lo reconoceré. Espíritu Santo de Dios, mi alma adora a Jehová. Así que entendamos claramente que nosotros tenemos que fijarnos en aquellos que causan divisiones. Primera de Timoteo capítulo 3, capítulo 3, versículo 6, Primera de Timoteo capítulo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice claramente la palabra del Señor. Mira lo que dice. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, si no me equivoco, versículo 6 y versículo 3. Mi alma te adora y te alaba, Jehová, Espíritu de Dios. Estos anotes míos, a veces como que yo escribo chino aquí, yo no sé ni lo que pasa. Espíritu Santo de Dios. Mira, escucha bien esto, porque dice claramente la palabra del Señor en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, que los requisitos del obispo, algunos de los requisitos es no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no codiciará, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, escucha, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y qué es condenación? Te dije ayer, es una sanción. Espíritu Santo de Dios. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, son las 3:50, estamos por terminar, no se preocupen, hoy terminamos con esto para la gloria de Dios. Mi alma adora a Jehová. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo. Espíritu Santo, alaba lo que vive. Mi alma adora a Jehová. Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 1. Dice claramente la palabra del Señor lo siguiente. Escúchalo bien porque mira por la causa de la que se forman las disensiones y las divisiones. Dice claramente que después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hechos capítulo 20 versículo 1. Ese alboroto y la asamblea que formaron fue a causa de la falsa enseñanza de la diosa Diana y los falsos dioses que se hacen con las manos. Hechos capítulo 19 versículo 26 dice claramente: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia, acuérdate, Asia, Turquía, donde están todas esas iglesias como un arco allá en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias. Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y él estaba en lo correcto. Pero ellos estaban disputando. ¿Por qué? Porque había peligro de que el negocio de ellos viniera a desacreditarse. Y eso es lo que le prende al diablo. Eso es lo que le molesta al diablo, que el negocio de él venga a desacreditarse. ¿De cuál es el negocio de él? Bueno, que las vidas se pierdan. Ese es el negocio del diablo, engañarte, persuadirte. No como Pablo los persuadía con una persuasión santa. La persuasión del diablo es una persuasión diabólica para que tú te pierdas, para que tú te apartes de la sincera fidelidad a Cristo, no le seas fiel, andes en doctrinas de demonios. Eso es lo que dice la palabra, enseñanza demoníaca, diabólica. Enseñanza es doctrina de demonios, es enseñanza de demonios. Mi alma adora a Jehová. Mi alma adora a Jehová. Y dice claramente también, cuando vamos a Gálatas capítulo 1, ya estamos casi por terminar, Gálatas capítulo 1, son ahí 52, Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial y poderosa. Glorifícate Jehová, y alaba que vive. Capítulo 1, el libro de Gálatas, versículos 6, 7, 8 y 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escúchalo bien. Luego te dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Está haciendo preguntas. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ves? Y ahí está una de las claves en este versículo, que somos siervos de hombres, no queremos ser siervos de Cristo. Porque aquí quien quien añade a la grey es Cristo. Dice que la palabra que Él ha de añadir a los que han de ser salvos. O sea que así mismo como Dios los añadió, Dios te los puede quitar de la congregación. ¿Ves? Espíritu Santo de Dios. Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Eso dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 14, Espíritu Santo de Dios, versículo 13, mi alma adora a Jehová. Quiero que te lleves estos versículos contigo. Espíritu Santo de Dios. Dice claramente la palabra, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Escuchadlo bien. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y esto lo vemos constantemente en las congregaciones. Te ponen el pie y causan ocasiones para hacerte caer. Y ahí te dice claramente que tenemos que velar y mirar fijamente por aquellos que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos. Entonces,
claramente, dice la palabra del Señor, el primer libro de Corintios, capítulo 8, versículo 9, me quedan unos 4 minutos si no me equivoco. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice la palabra del Señor: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Escúchalo bien. Sensible a la conciencia, cuidado, mira, fíjate, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, tú lo tienes sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Porque cuando tú pecas contra el hermano, yo peco contra el hermano, estamos pecando en contra de Cristo. Porque ese hermano es cuerpo de Cristo, yo soy cuerpo de Cristo. Usted peca contra mí, yo peco contra usted, estamos pecando en contra de Cristo. Porque somos un cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué tú crees que él hizo también la referencia del matrimonio? Que uno ama a su esposa. Que nadie repudió su propio cuerpo, porque somos un solo cuerpo. Usted no repudia, usted no odia a su propio cuerpo. Usted no lo hace caer, usted no lo hace tropezar. Espíritu Santo de Dios. De esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Y qué dice la palabra? Márcalos para ver su peligro. Jesucristo ya nos advirtió en Mateo 18:7. Te lo enseñé claramente la vez pasada. Ay por el que vienen los tropiezos. Espíritu Santo de Dios. Ay del mundo y ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Los fariseos enseñaban en base a lo exterior, pero nada de llenura en lo interior. Lo exterior no reflejaba lo interior. Y ese es el problema. El problema es que el interior tiene que reflejar mi exterior. Así que aquí vamos a dejar esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el tema, fíjate en los que causan divisiones. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice claramente la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, lo cual significa sus propios intereses. Y con suaves palabras y lisonja, y hay mucho que decir de esa palabra lisonja y mucha enseñanza en la palabra, busque, engañan los corazones de los ingenuos, aquellos que no se sospechan nada. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Palabra de Dios. Así que para la gloria y la honra del Señor, esperamos que esto haya podido ministrar a sus vidas, haya podido arrojar algo de luz. Así que si usted quiere aportar algo, también escríbalo. Sabemos que muchas veces escuchamos a alguien predicar y el Señor empieza a arrojar luz y luz y luz y más luz. Y estamos bienvenidos aquí a todo aquel que quiera seguir por ahí escribiendo y arrojando luz a todos aquellos, porque sabemos que aquí hay hilo para cortar, y la palabra es una fuente de agua viva. Así que, Padre, te damos las gracias, la gloria y la honra por habernos permitido hablar tu palabra, por habernos permitido estar un día más, Dios Todopoderoso, aquí, tratando de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Sabemos que somos nada sin ti, nada podemos sin ti, pero contigo lo podemos todo. Contigo, Padre amado, podemos alcanzar, Padre amado, todas aquellas cosas por las cuales tú nos alcanzaste. Para ti no hay nada imposible, tú todo lo puedes, y la gloria te damos, Jesucristo. Perdona los pecados, Padre, de esta nación de Israel, de Jerusalén. Perdona los pecados de tu iglesia, Jehová. Siga, Padre amado, moldeando nuestro corazón para que sea sensible, Jehová, a tu voz. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo de Nazaret y el Espíritu Santo de Dios. Y todas estas cosas las pido creyendo, Padre amado, que ya tú las has proveído. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Todos los lunes a las 2 de la tarde, hora de Luisiana, y 3 de la tarde, hora de Virginia, tienes una cita con el programa
Reparando Portillo con el evangelista Jorge Vélez por esta tu emisora Radio Retén Lo que Tienes 1690 AM. Además, escúchanos por nuestras plataformas digitales. Reparando Portillo con el evangelista Jorge Vélez. A Dios sea la gloria. www.radioretenloquetienes.com. Llegan a la mar.